Le saluda el doctor Enrique Ruiz Mori, el director de la revista Horizonte Médico, y el tema que me toca desarrollar en este simposio de buenas prácticas para publicar artículos científicos con éxito es el tema de tips en la redacción de artículos científicos. Lo que se busca a través de esta presentación es resaltar determinados puntos que pueden tener los diversos artículos científicos y que permiten precisamente, como se ha mencionado en el título del simposio, va a tener éxito si sabemos utilizar ciertos tips, ciertas consideraciones que siempre es bueno tener presente. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que un artículo científico es un informe escrito y publicado, pero que lo que trata de hacer es poner al cuerpo médico, a investigadores en el campo de la medicina, los resultados de un trabajo de investigación original, el cual se está haciendo por primera vez. Recuerden que los artículos en todas las revistas científicas serias solamente se pueden publicar una sola vez. No se pueden volver a publicar estos artículos, porque es muy importante la originalidad de estos trabajos. Y lógicamente un artículo científico, si bien es un informe escrito, lo que hay que ver es que este, este mensaje, esta información que queremos nosotros transmitir, debe ser bajo determinadas reglas y normas que existen en el campo científico. El escribir un artículo científico no es escribir una novela, no es escribir con el mayor número de palabras que podamos, palabras rimbombantes que puede darle un mejor matiz. En el caso de los artículos científicos, más bien el artículo debe ser conciso, el artículo debe ser preciso. No es, como les vuelvo a repetir, una novela. Tiene que cumplirse ciertas normas. Ese es lo primero que debemos tener en cuenta. Como dice Robert Day, que es uno de los más apasionados en escribir las normas que permiten que las diferentes publicaciones tengan siempre un marco referencial. Tiene diversas publicaciones donde el más importante es cómo escribir y publicar trabajos científicos. Él lo que nos menciona es que un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe nuevamente resultados originales de investigación y que debe ser redactado y publicado bajo cierto formato y que este formato ha ido avanzando a lo largo del tiempo y que ahora ya prácticamente tiene una serie de normas que se desarrollan prácticamente para escribir los artículos científicos, pero siempre estando dentro de un marco ético. Eso es muy importante. Los artículos científicos están dentro de un marco ético. Y que lógicamente estos artículos tienen que seguir ciertos pasos y procesos para que finalmente puedan imprimirse y publicarse. No es tan sencillo el decir si se va a publicar un artículo. Esto sigue todo un proceso editorial para finalmente tener el artículo que deseamos. Entonces, nosotros tenemos que ceñirnos bajo determinados tipos de patrones. Y es que vean ustedes que cuando nosotros hablamos de un artículo científico, lo que se busca es que este artículo científico finalmente termine siendo publicado y expuesto al mundo científico, al mundo médico. Entonces, cuando uno hace una investigación en forma general, si esa investigación no se publica, lamentablemente
lamentablemente esa investigación, esos resultados van a quedar en el olvido. Y por eso la necesidad de saber redactarlo y publicarlo. Pero también uno puede ir un poco más y decir cuándo realmente el artículo científico termina. Cuando es publicado, sí, es lo que generalmente aceptamos, pero también uno podría avanzar algo más y decir que realmente el artículo científico termina cuando el lector entiende el artículo. No solamente basta con leerlo, sino que, como se menciona acá, entiende el artículo. Es un paso más, lógicamente, en el concepto. Pero vean ustedes que esto es bastante importante y es que hay que tener en cuenta que sin las publicaciones, la ciencia médica, en este caso, estaría muerta. Entonces, eso es importante. Cualquier esfuerzo de investigación que hagamos desde el muy pequeño hasta el más importante, todo vale. Y son precisamente de estos esfuerzos pequeños que poco a poco pueden ir avanzando y puede ir creciendo estos conceptos. No es necesario tener un trabajo multicéntrico, sino se puede hacer un trabajo en una posta, en un área de salud, y basado en nuestro interés de investigar algo, porque siempre uno tiene la inquietud de preguntar algo. Esa pregunta debe tener una respuesta, y para poder tener esa respuesta hay que investigar. Y una vez que se investiga y se tiene esa respuesta, hay que publicarla. Y eso es lo que va a permitir precisamente este enriquecimiento. Vean ustedes que actualmente cada 5 minutos se produce un nuevo hallazgo en medicina. Cada 5 minutos. A ese punto estamos actualmente llegando. Vean ustedes que cada año se publican más de 2 millones de artículos y en más de 20.000 revistas. Revistas que tienen que tener siempre un respaldo, un prestigio en publicaciones. Recuerden que también nosotros estamos acosados por lo que viene a ser las publicaciones que tienen un fin prácticamente económico. Son los depredadores prácticamente de la medicina. Son personas que se aprovechan del interés de querer investigar y publicar para sus propios fines. Sí, estamos en ese mundo donde predomina también cada vez más los depredadores, las publicaciones depredadoras. Miren lo que pasó en la época del COVID. Llegaban a haber 130 artículos por día. Vean cómo con esta situación todos querían investigar y publicar y colaborar a través de su investigación con un granito de arena. Y hay algo muy importante que decía George Bernard Shaw: escribir es un acto de generosidad. Y el mejor ejemplo está acá, en este mensaje. Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana y las intercambiamos, entonces cada uno de nosotros va a seguir teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y la intercambiamos, entonces cada uno de nosotros tendrá 2 ideas. Vean cómo es que la ciencia crece, avanza. Y el hecho de precisamente publicar para que los pares revisores, que son personas que también investigan y que tienen un nivel académico importante, puedan hacer sus aportes sobre precisamente el artículo que hemos escrito. Ese artículo nosotros lo exponemos al mundo científico para precisamente escuchar sus comentarios, sus críticas y hacer crecer la investigación. Y lógicamente, como les decía, escribir un artículo científico no es escribir una novela y querer llegar a un número de palabras
para poder decir mi artículo es mejor porque tiene más palabras que otro. No, eso no es el objetivo. El lenguaje de un artículo científico, y este es uno de los tips más importantes, es que debe ser preciso. Debe ser preciso. Recuerden que un artículo científico nos da un espacio corto en cualquier revista, 4 o 5 páginas. Entonces tenemos que ser precisos en el mensaje que queremos dar. Lo que yo quiero comunicar, eso es lo que yo tengo que tratar de hacer. Y para eso, lógicamente, yo tengo que escoger las palabras y los términos más adecuados. Muy importante que el artículo sea preciso. Debe ser claro. No debo estar maquillando el texto para darle mayor redundancia. No, tengo que ser claro. El texto se debe leer y entender fácilmente. Lo que nosotros queremos es que el lector comprenda lo que hemos hecho. No que el lector diga qué gran científico es este, qué tanta información tiene esta persona. No, lo que queremos es que entiendan el trabajo que estamos haciendo. Entonces, por eso es que es importante que debemos ser claros, precisos, claros. Y lógicamente, conciso. Es recomendable utilizar el menor número de palabras posibles. Recuerden que en las publicaciones, dependiendo de lo que querramos nosotros contribuir con un artículo científico breve, con un artículo científico como tal, o de repente escribir a una carta al editor, tienen normas que nos dicen cuántas palabras debemos utilizar, y eso es muy importante. Entonces, lo que hay que tener en cuenta siempre es que nosotros debemos tratar de limitar. Entonces, por eso ustedes verán en diferentes revistas, nos limitan la extensión de determinado artículo. Revistas de farmacia, revistas de hospitalización, de internalización, etcétera, etcétera. Nos van poniendo siempre porque las revistas van a tener esas consideraciones. Y acá viene el otro tip muy importante. Entonces yo puedo escribir mi artículo y enviarlo a la revista. Lo primero que debemos hacer, y eso es una obligación que con frecuencia no lo hacemos, y es el leer las instrucciones para el autor. Cada revista, si bien a veces tenemos en forma muy parecido ciertos ítems, pero por ejemplo una revista puede decir, mi resumen, mi abstract, son 250 palabras, mientras que otra revista me puede decir 300. Yo tenía la idea de que la revista generalmente son 300 palabras y no me percaté que esta revista que había escogido nos permitía solamente 250 palabras. ¿Y ahora qué hacemos? Ya lo envié el artículo, lo envié como con 290 palabras pensando que era 250 y lo primero que hacen, nos lo rechazan el artículo. Es muy frecuente que nos rechacen los artículos porque no leemos las instrucciones del autor. Les vuelvo a repetir, las revistas manejan más o menos términos que son parecidos, pero que de una a otra revista puede haber un cambio y nos podemos equivocar. El mejor mensaje es, si ustedes ya han escogido, y para eso hay que seguir todo un proceso, uno tiene que saber a qué revista quiero enviar mi artículo, basado en su periodicidad, en que tiene pares revisores, etcétera, etcétera. Pues yo escogí una revista. Esa revista que ya escogí, tengo que leer las instrucciones que hay para el autor para no cometer errores. Y entonces podemos contribuir de diferentes maneras. Tenemos lo que son los llamados artículos originales, que son los que generalmente enriquecen mucho a las revistas. Es un artículo de investigación inédito sobre un determinado campo que lógicamente la revista debe estar teniéndolo dentro de su campo de publicación. Hay revistas que se van poco a poco seccionando y se van dirigiendo hacia determinada área. Entonces yo tengo que tener, cuando escojo la revista, saber qué revista es.
No vaya a ser que en los últimos 2 o 3 números hayan publicado varios artículos semejantes al mío. Y lo más probable es que si yo lo envío a esta revista, es probable que lo rechacen porque ya ha habido con cierta frecuencia el mismo tema. Entonces debemos tener en cuenta todos estos puntos cuando uno escoge la revista. Y cuando uno escoge la revista, uno que contribuye a través de una obra inédita. Y lógicamente este artículo original tiene formas estandarizadas. Debe haber un resumen estructurado, tanto en español como en inglés, incluso puede haber hasta en portugués. En el caso de la revista Horizonte Médico, ya nosotros tenemos la revista Horizonte Médico en su versión en inglés. Y eso es un gran avance que ha hecho la universidad para poder difundir nuestros artículos a nivel del mundo científico. Tenemos que poner entre 3 a 5 palabras como promedio, palabras claves. Lleva la introducción, material y métodos. Y ojo, nosotros lo que tenemos que hacer en material y métodos es poner todo lo necesario para que alguien pueda reproducir mi investigación. Porque ese es el objetivo. Yo tengo que difundir lo que estoy investigando. No debo esconder nada. Eso es muy importante. Es un tip necesario que deben tener en cuenta. Ustedes deben ver todo lo que se necesita para que nuestra investigación pueda ser replicada y verificada si es una investigación como tal. No se olviden de tener en cuenta el resumen. En el caso de nosotros, en la revista Horizonte Médico, el resumen tiene un mínimo de 300 palabras y está organizado bajo el formato que les hemos mencionado. Y el artículo total, el promedio, nosotros estamos en 3.500 palabras. Después hay un número de figuras o tablas y referencias bibliográficas. No es raro a veces que nos pueden decir a nosotros, oiga, usted tiene espacio para poner, por decir, es un ejemplo. Yo le ofrezco un espacio para un artículo en donde solamente puede ir una figura. Y resulta que yo he hecho una investigación de una tumoración en donde yo quisiera tener una imagen antes de la enfermedad, con la enfermedad y después del tratamiento. Sí, pero me han dicho que solamente puedo poner una figura. Y yo quiero poner estas 3 figuras. ¿Qué hago? Pues lo que se tiene que hacer es sencillamente colocar las 3 figuras como una sola y las subdividen en A, B y C, pero lo ponen con un solo formato que se tratara de una sola imagen. Y estamos dentro de las normas. Son tips que nos pueden ayudar para estar dentro del marco. Pero si no cumplimos las normas que nos piden, lo que puede pasar es que nos van a rechazar el artículo. Otra forma de contribuir en publicaciones es hacer los originales breves. Eso también es una investigación inédita. Pero lógicamente acá es una forma más abreviada. Y lógicamente las revistas se van adaptando para estos originales breves que nos dan también una información bastante importante. Otra forma de hacer publicaciones son los artículos de revisión, que son artículos, lógicamente, en donde se escoge un tema de actualidad y en donde nosotros tenemos que poner la última información sobre esto. Recuerden que cuanto más nuestras referencias bibliográficas son más cercanas a nuestra fecha, son mejores. Entonces debemos tener unas referencias bibliográficas actualizadas. No podemos irnos a más de 5 años. Eso no hay un artículo de revisión, no es lo más adecuado. Entonces estos artículos de información también son de importancia. Los casos clínicos que nosotros vemos, pero hay que entender que no es presentar cualquier caso clínico, es presentar algo que aporta una novedad. Acá, por ejemplo, la discusión del primer caso de dengue en Lima. Es un caso clínico que es interesante porque se está haciendo un primer reporte. Siempre hay que dar algo novedoso. El caso clínico tiene que dar un aporte, algo novedoso para este caso clínico que lo haga especial. Y lógicamente tiene que ceñirse dentro de los marcos que indica la revista para poder hacer estos casos clínicos.
No todas las revistas actualmente aceptan casos clínicos. Se pueden hacer semblanzas. En el caso de la revista Horizonte Médico también es una forma de poder rendir algún tipo de tributo a determinado médico o personaje que haya tenido un gran protagonismo en el mundo científico. Se pueden hacer este tipo de contribuciones. Y una forma muy práctica de nosotros de poder ingresar a este mundo de la investigación es precisamente a través de cartas al editor. Las cartas del editor es una forma que podemos estimular a nuestros alumnos para que empiecen a participar en publicaciones. Las cartas del editor, lógicamente, van en relación a determinado artículo publicado y en donde uno quiere enriquecerlo con una información novedosa, una información que va a permitir de repente tener un mejor concepto de lo que fue publicado en un artículo en los dos últimos números de nuestra revista. Y finalmente, el editorial. Esto sí, lógicamente, se presenta a solicitud del director de la revista y esto tiene, lógicamente, ya otro tipo de importancia. Si bien el editorial no cuenta como trabajos de publicación, pero el editorial le da una fuerza al tema que uno escoge y a la revista a la cual se está contribuyendo. Creo que de esta forma, y estoy dentro de mi tiempo, hemos querido presentar los tips más importantes para que sus publicaciones tengan éxito. Muchas gracias.